Hola, muy buenos días, iglesia. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Family Church en español. Yo sé que hoy no es un día muy común, dadas las condiciones del clima, pero preferimos su seguridad, pero no podemos parar compartir la palabra de Dios. Y te invito el día de hoy a abrir tu Biblia, saca tu celular, el app de la Biblia y estudia conmigo este capítulo 2 del libro de Nehemías que hemos comenzado de la semana pasada. Y hoy vamos a hablar algo de un tema tan importante. Así como la semana pasada hablamos acerca de la oración y el arrepentimiento y estuvimos estas 7 días tomando un tiempo de oración y ayuno. Hoy vamos a hablar acerca de un plan en acción. Y es tan importante entender la vida de Nehemías y cómo es que este libro de la Biblia puede verse hoy en nuestros días y tiene que aplicarse hoy en nuestro día. ¿Cómo nos cuesta muchas veces depender de Dios? Y es que hoy en la actualidad, cuando oramos, y no sé si te pasó esta semana cuando estuviste orando, muchas veces nuestras oraciones queremos que se hagan con rapidez. No nos regimos en el calendario de Dios, sino le pedimos a Dios que trate de solucionar las cosas conforme a nuestro calendario. Y muchas veces decimos, esto es para ayer, o sea, rápido. Estamos tan ocupados, tenemos un calendario tan ocupado, un calendario de milagros, de deseos tan ocupado, que todo urge en nuestra vida. Pero, ¿por qué muchas cosas no suceden como las esperamos? ¿Y por qué hoy en nuestros días no podemos esperar el tiempo perfecto de Dios? Hoy vamos a ver una lección importante en la vida de Nehemías. Y es algo que yo creo que muchos hemos pedido, muchos padres hemos pedido, muchos esposos, esposas han pedido la palabra paciencia. Todos tenemos que aprender a esperar en Él. Y no es casualidad. Quizás hoy le decimos a Dios, Señor, quita esta nieve. Quiero salir, quiero hacer mi vida de manera normal. Está muy frío. ¿Cómo quiero que se vaya esta temporada de frío y empiece la primavera, el verano? Ahí es donde entendemos la palabra paciencia. Y hoy vamos a ver que este plan en acción comienza con una petición al rey. Y lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y te invito a buscarlo y a leerlo junto conmigo. Libro de Nehemías, capítulo 2, versículos del 1 al 8. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo. Dice así. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dije el rey, si le place el rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa que yo estaré.
y me lo concedió él, el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vemos leyendo estos versículos, si vemos el contexto de lo que vimos la semana pasada a lo que vemos ahora, han pasado 4 meses para que Jehová abriera la puerta de solicitar el permiso de Nehemías al rey. Nehemías oró desde el mes de Quisleo, que algunos historiadores dicen que es aproximadamente noviembre, diciembre, hasta Nisan, el mes de Nisan, que podría ser marzo, abril. Después de ese periodo, se enfrentó al rey para pedirle permiso. ¿Creería un monarca pagano que no conoce de Dios participar en la resurrección o el levantamiento de un pueblo esclavo? Al estudiar este pasaje, observamos 4 principios fundamentales del ejemplo de Nehemías. Y el primero es que debemos aprender a orar y a esperar a que Dios haga su obra en los corazones. Él no hace las cosas conforme a nuestro calendario. Nehemías tuvo que esperar 4 meses, mis hermanos. Nehemías tuvo que orar y esperar a que Dios hiciera obrar en el corazón del rey. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por 4 meses? ¿O cuánto has pasado en oración? ¿Qué qué es lo más lejos que has llegado en una oración? Nehemías estuvo 4 meses orando al Señor para que se abriera una puerta. Tendemos a ser impacientes fácilmente cuando las cosas no suceden conforme a nuestro deseo. ¿No es así, mis hermanos? ¿Cuántas veces oramos y quizás esta semana hemos orado por algo para que el Señor abra alguna puerta? Y quizás no se ha abierto esta semana. Y podemos impacientarnos y decir, ¿para qué oro? El Señor ya conoce mi oración. ¿Para qué seguir orando? Mis hermanos, el Señor nos pide que oremos sin cansarnos, oremos sin cesar. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, pero debemos orar a Dios y esperar su tiempo perfecto para obrar en lo que le hemos pedido conforme a su voluntad. Si el Señor no actúa cuando pensamos que es mejor, muchas veces decidimos intervenir y hacerlo por nuestra cuenta. Y decimos, es que yo ya oré a Dios. Y como Dios no me la ha dado, entonces yo tengo que actuar. Yo tengo que hacer algo. Piensa en alguna ocasión que tú has intentado llevar a cabo algo por tu parte cuando realmente era Dios quien tenía que intervenir y actuamos antes de tiempo. Te pregunto, ¿cómo resultó esa acción? Cuando le preguntó a qué se debía esa tristeza, Nehemías tuvo temor porque sabía que podía ser condenado a morir por estar delante del rey Artajerjes. ¿Y por qué dirás? El monarca, este rey, era responsable de proveer lo que su pueblo necesitaba y distribuirlo de manera justa. Si un súbdito estaba afligido ante él, indicaría su descontento con lo que se le había proporcionado. Por eso Nehemías tuvo miedo cuando le advirtió de su estado de ánimo. Segundo, él era el copero del rey. Todo lo que él bebía, Nehemías, lo bebía después el rey. Y cuando se le presentó el vino delante de él, viendo la cara de aflicción,
qué piensas que pudiera pensar el rey? Está tomando algo envenenado. Piensan matarme. Por eso es que tuvo temor Nehemías. Pero aún en esto, Nehemías conocía el terreno que pisaba. Dice Nehemías en los versículos 3 al 5, y dije al rey, para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Por una parte, sabía que el Señor cumpliría su propósito, y por otra, que Él lo había enviado a realizar determinado trabajo. Lo importante era que estaba dispuesto a hacerlo fielmente. Es difícil mantener este equilibrio en la vida cristiana. Nehemías conocía el equilibrio entre lo que Dios lograría y la parte que a él le correspondía. Mis hermanos, frecuentemente cambiamos los papeles. Queremos que Dios haga lo que nos ha ordenado nosotros. Y cuando Él dice, déjame a mí los resultados, queremos meternos para realizar su parte del trabajo, porque pensamos que podemos acelerar las cosas, o que nuestro método, o que nuestro plan es mejor que el de Dios. Y si Él no actúa conforme a nuestro calendario, nos sentimos con derecho de intervenir. Nehemías conocía el equilibrio. Esperó en Dios y al abrirse la puerta, oró a Dios y pidió. ¿Cuántas ocasiones hemos intervenido en el calendario de Dios? ¿Cuántas veces queremos interferir en los resultados que Dios ha predispuesto? Tercero, supo cuándo y cómo utilizar los recursos que se le habían dado para cumplir su tarea. Cuando el rey abrió la puerta de la oportunidad, Nehemías utilizó sabiamente, explicando que no solo buscaba su propia ventaja, sino que estaba dispuesto a volver a Susa, a ese reino donde ya estaba, y seguir sirviendo al rey. Él no quería enriquecerse, él quería glorificar a Dios y regresar de vuelta al rey. Cuando se dio cuenta que contaba con el apoyo del rey para su plan, sin temor pidió una ayuda más. Y de antemano sabía lo que necesitaba y dónde podía conseguirlo. Estaba convencido de que los recursos del rey estaban bajo el control de Dios y por tanto disponibles para la obra divina. Así que la fe no fue una excusa para justificar la falta de preparación adecuada o para no planear cuidadosamente con antelación. Nehemías sabía lo que podía pedir, conocía los recursos que ese rey tenía y lo que le podía ofrecer, porque esos recursos eran de Dios. Mis hermanos, tú y yo sabemos los recursos que tenemos, los recursos que el Señor nos ha dado y los recursos que hay a nuestro alrededor. Pero esto no es para nuestra ventaja. Los recursos que hay a nuestro alrededor es para la gloria de Dios. Es para su gloria y para el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Cuarto, tenía un plan bien pensado. Sabía cuánto le llevaría y se lo dijo al rey. Y el rey le agradó, después de que le haya señalado el tiempo, le agradó dejarlo ir. Él sabía qué problemas y qué clase de oposición podía esperar. Nos dice el versículo 7 que dijo al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río,
para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Él sabía la oposición que podía tener y por eso pidió cartas para que lo ayudaran en su traslado. Y sabía qué recursos harían falta para la reconstrucción. No solo pidió guardaespaldas, pidió la materia. Dice el versículo 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. No obstante, estaba concedido de que Dios era quien había logrado todo. Nehemías no se echó porras a él mismo. Él no dijo, yo lo logré, yo lo hizo, yo lo hice, yo le pedí al rey y él me lo dio a mí. Él dijo, todo fue concedido según la benéfica mano de Dios sobre mí. El Señor hizo que hallara misericordia a los ojos del rey. La buena mano de Dios estaba con él. Y mis hermanos, debemos creer que esa misma mano que estaba con Nehemías, esa misma mano está con nosotros. El Señor obra para bien en aquellos que aman su obra. Y todas las cosas suceden para bien. Así es que esa misma mano sigue estando con nosotros si creemos, confiamos y actuamos según su propósito y su voluntad. Después de esto, seguimos viendo la historia. Nehemías inspecciona el sitio y dice del versículo 9 al 16 cómo Nehemías llegó y dice lo siguiente: vine luego los gobernadores al otro lado del río y les di cartas, les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo monita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, y estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde yo pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacía la obra. Contando con el respaldo del rey Artajerjes, Nehemías inicia el viaje hacia Jerusalén. Al llegar a la región, presentó sus cartas con la autorización a los gobernantes. Cuando esto sucedió, se dieron cuenta de sus intenciones de ayudar a Israel y se molestaron, pero no podían hacer nada para pararlo. Y esto es lo importante en este punto, mis hermanos. Todo su ministerio da evidencia de que podemos esperar a que surja oposición siempre que se intenta llevar la voluntad de Dios. Mis hermanos, siempre que hagamos la voluntad de Dios, podemos esperar oposición. Podemos esperar oposición. Gente de cerca y gente a nuestro alrededor pueden ser parte de la oposición.
Y cuando hay oposición, debemos entender y pedir al Señor que estemos haciendo su voluntad. Antes de proseguir, Nehemías inspeccionó toda la ciudad. Quería conocer las condiciones en que se encontraba Judá, comprender adecuadamente la situación, pues él no había estado allí antes. Él había escuchado de sus hermanos cómo se encontraba la ciudad, pero él quería verlo con sus ojos, ver la ciudad por completo, sus alrededores, los muros por completo y definir las tareas específicas para cada parte del muro. Mis hermanos, confiamos en el Señor, pero eso no nos quita la tarea de inspeccionar nuestra casa. ¿Tú conoces cómo se encuentra tu casa, tu familia, tus hijos? ¿Tú sabes qué muro está por caer o qué muro ya está derribado en tu hogar que necesita ser reedificado? Mis hermanos, aunque confiamos en el Señor, eso no nos quita de inspeccionar nuestro hogar. Necesitamos saber las condiciones en las que nos encontramos como pueblo de Dios, como iglesia local, pero también como padres en nuestro hogar. Necesitamos saber por dónde comenzar a edificar nuestro hogar. Y ante todo esto, viendo las condiciones de Nehemías, después de ver las condiciones, Nehemías presenta el plan. Y lo dice en los versículos 17 al 20 de Nehemías capítulo 2. Dice, y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita y Tobías el siervo monita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho en memoria en Jerusalén. Nehemías presentó su proyecto, fundamentado su anuncio, motivado en tres elementos que debemos apreciar. Primero, les hizo un recuento de su evaluación personal acerca de la condición en la que se encontraba la ciudad. Les dijo en el mal en que se encontraban, las puertas quemadas, y después les dice, ven y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El segundo elemento motivador fue su testimonio acerca de cómo Dios le había abierto las puertas para edificar el pueblo, como el Señor le había dado gracia delante del rey para poder pedir todo lo que necesitaban, para poder llegar con sus hermanos. Y los animó recordándoles que Dios estaba de su parte. Y lo dice en el versículo 18, cómo la mano de Dios estaba con él y cómo había abierto esa puerta con el rey. Y todos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Al conocer sus planes y su plan para nosotros, lo único que nos queda decir, hermanos, levantémonos y edifiquemos. Mis hermanos, vuelvo a decir,
La misma mano que estaba con Nehemías sigue con nosotros. No podemos darnos por vencidos ante ver la mano del Señor. Lo único que debemos decir es: levantémonos y edifiquémonos. Edifiquemos su iglesia. Una iglesia gloriosa que el Señor quiere. Una iglesia de tal manera que, como dice su palabra, que llegue hasta la plenitud de Cristo. Unidos en amor. Pero eso necesitamos que todos, que tú, que yo, que tu familia, mi familia, nos levantemos y edifiquemos. Y cuando Dios quiere realizar una obra significativa, una vez más, la oposición no tarda en aparecer. Los gobernantes locales empezaron a burlarse y a hacer preguntas capciosas. Es la segunda vez que mencionan a estas personas: Sanballat, Tobías y a Gesem. ¿Y qué fueron sus palabras o sus preguntas? ¿Qué es esto que hacen ustedes? ¿Se están rebelando contra el rey? Mis hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, podemos esperar oposición. Pero es importante notar la confianza de Nehemías, que no se basaba en lo que lo rodeaba. Veía más allá de todo ello. Él depositaba su confianza en Dios, quien lo había llevado hasta ese punto. Los que se opusieran no tendrían parte, ni herencia tampoco. Su respuesta a Nehemías la vemos en el versículo 20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tendréis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Mis hermanos, Nehemías sabía y nos recuerda a nosotros: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Pero nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Ese es el balance. Él prospera, pero Él también nos pide accionarnos conforme a su voluntad. Esta historia del pueblo de Israel nos deja 4 enseñanzas principales. Y quisiera que meditaras en alguna de ellas, si no es que en todas. Mis hermanos, tenemos que aprender a orar y esperar para que Dios haga su obra en los corazones, que abra las puertas para que podamos actuar según el calendario de Dios. No nuestro calendario, sino el calendario de Dios. Debemos encontrar un equilibrio adecuado entre el papel divino y el nuestro como siervos. No debemos intervenir en el papel divino de Dios, sino debemos saber cuándo nos toca actuar como siervos en obediencia al plan de Dios. Debemos comprender a la gente con la que trabajamos y motivarla a realizar la obra. Y esto me encanta, mis hermanos, porque nuestra iglesia, aunque hablamos un solo idioma, también tenemos de diferentes países, diferentes culturas, diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes generaciones. Y debemos conocernos unos a otros y saber cómo motivarnos a realizar la obra de Dios. Mis hermanos, yo te invito esta semana a conocer a tu iglesia. La iglesia donde te presentas semana a semana. La iglesia a la que adoras a Dios. Tu iglesia local. Que conozcas la cultura de los hermanos. Pero que nos motivemos unos a otros a seguir la cultura de Cristo. Que esa es la que debe dominar en nuestros corazones. Y cuarto, cuando Dios nos dirige a hacer algo,
comprometámonos a cumplirlo. Como decía Nehemías y el pueblo, levantémonos y edifiquémonos. Cuando nos comprometemos, cuando Dios está dirigiendo a la iglesia a hacer algo, comprométete a cumplirlo. Mis hermanos, yo te invito este año a comprometerte a Dios. No te comprometas a mí, no te comprometas a un grupo de personas, no te comprometas al hombre, comprométete a Dios, a servirle. La clave para entender este pasaje reside en reconocer que en realidad no se trata de un proyecto de construcción. Mis hermanos, Nehemías, el plan de Dios en Nehemías no era la construcción de un muro. El Señor no está interesado en el muro. La inquietud de Nehemías era que el pueblo escogido que vivía en la tierra desolada se diera cuenta de la gloria de Dios y volviera a Él. Así como ese pueblo y Nehemías, el Señor quiere construir y edificar a su iglesia para que vean la gloria de Dios y regresen a Él. Para que todo mundo vea la gloria de Dios y regrese a Él. Por eso su palabra nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. El Señor quiere que el mundo conozca de Cristo al vernos a nosotros, al ver su iglesia edificada, levantada. Mis hermanos, tú y yo tenemos que trabajar en la obra de Dios, participar, amarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, para que el mundo vea quién es Cristo. Y para aquellos que están perdidos, conozcan al Salvador y al Rey de Reyes. Así es que yo quisiera preguntarte, ¿qué quiere Dios hacer para glorificarse a través de nuestra iglesia? ¿Has identificado un área, una necesidad en la que la iglesia necesita edificarse para la gloria de Dios? ¿Cómo debe esta iglesia poner en práctica los principios que hemos visto para realizar el trabajo que el Señor tiene para su pueblo? ¿Y cómo puedes participar tú en la edificación y el levantamiento de su pueblo, la iglesia? Yo te invito esta semana a tomar un tiempo de meditación. Esta semana estaré compartiendo 7 días de meditación en la palabra del Señor, donde podamos encontrar cómo es que el Señor quiere que participemos en su obra y cómo podemos comprometernos en su obra. Pero sobre todo, mis hermanos, te invito, sé paciente en el calendario de Dios. Sé paciente en ver cómo Dios actúa. Y aprendamos cuál es nuestra participación en la obra del Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas el día de hoy, Señor. Señor, te pedimos que podamos actuar en tu palabra, Señor. Que podamos ser pacientes en esperar cómo te mueves en la obra, Señor. Y, Señor, ayúdanos a aprender cuál es nuestro papel en tu obra, Señor. Ayúdanos a actuar, Dios, conforme tú quieres que actuemos, Señor. A participar, Dios, a comprometernos en tu obra, Señor. Y que juntos, como tu iglesia, Señor, nos levantemos y edifiquemos para que el mundo pueda ver tu gloria, Señor. Y para aquellos que están lejos puedan acercarse a tu gloria, Señor. Y aquellos que están perdidos, Señor, puedan regresar a ti, Señor. Y aquellos que están muertos espiritualmente puedan vivir en ti, Señor. Tú eres el único que da vida eterna. Tú eres el único que puede levantar tu iglesia. Tú eres el único, Señor, que puede salvar
a aquel que está perdido, Señor. Señor, bendice a mis hermanos y cuídanos, Dios, en esta temporada. Esto te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, y que tengan muy buen día. El Señor les bendiga.